Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola de Santiago, capítulo 2 y versículo 18, donde dice: Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Identificando la enseñanza, el apóstol Santiago establece ahora aquí un diálogo con un supuesto interlocutor que define, mediante la expresión que se traduce como si dijera, pero alguien dirá. Nótese que el pronombre indefinido oculta la identidad del interlocutor para enfatizar el dicho. Así pues, Santiago replica al supuesto interlocutor mediante el uso de la forma verbal muéstrame, que estando en tiempo auristo y además en imperativo, supone una demanda urgente, como si estuviese diciendo muéstramelo de una vez. Y lo que debe mostrar es la realidad de la fe al margen de las obras. Y tal demostración es imposible, puesto que la fe simplemente afirmada no puede ser aceptada como verdadera, sin las obras que la hagan naturalmente evidente. Una vez que no está enraizada en el corazón, solo da fruto vano, en palabras además huecas. Por el contrario, Santiago no habla de su fe, ya que simplemente presenta sus obras como evidencia de la misma. Y note que el que hablaba de fe no la manifestaba en obras, por tanto, no era aceptable o creíble, puesto que las obras no concordaban con la fe. Santiago no habla de fe, ya que solo presenta obras que determinan su realidad. Continuará con el versículo 19, donde dice: Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En primer lugar, la fe exige la creencia en un único Dios. Esta creencia está en la mente de todos los hombres, puesto que la misma naturaleza actúa como reveladora de la existencia de Dios y también de su poder, como así nos enseña en la Epístola a los Romanos capítulo 1 y los versículos 19 al 20, donde dice: Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así pues, la fe intelectual no sirve para la salvación, sino produce un cambio vital en el creyente que se manifiesta en una forma nueva de conducta, visible a través de las obras. El monoteísmo constituye la base de la fe del pueblo judío, como así enseña en Deuteronomios, capítulo 6, versículo 4, como se conoce como la Shema, donde dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Que por otro lado, es la procedencia de la mayoría de los destinatarios de la Epístola de Santiago. Por tanto, el cristianismo entiende como uno de los artículos de la doctrina fundamental la misma verdad, que Dios es uno, eternamente existente en tres personas. El credo de la persona
a la que se está refiriendo el versículo es completamente correcto, ya que está aceptando mentalmente una de las doctrinas fundamentales de la verdadera fe. Se trata de una persona de fe intelectual que se limita a aceptar como válidas las verdades reveladas en las Escrituras, entre las que están la unicidad de Dios. La consecuencia es solo una, cuando dice Santiago, bien haces. Y nótese que hasta este punto de aceptación de la verdad, todo está bien, ya que aceptar y aún defender un principio de fe es bueno. Y la prueba de la inutilidad de una fe meramente intelectual se aporta mediante la alusión a la fe de los demonios, ya que ellos llegan a la misma conclusión, ya que no duda de la existencia de Dios. Y nótese lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y los versículos 23 y 24, donde dice: Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Sin embargo, la creencia de los demonios y la existencia de Dios no modifica ninguna de las formas de vida que le son propias como seres caídos y malignos. Y nótese esto, y es que los ángeles caídos, y es muy interesante, creen en Dios, pero sin embargo siguen actuando en contra de Él. La creencia o la fe de los demonios no posee eficacia salvadora alguna, y la prueba consiste en que no produce buenas obras en ellos. Se limita, pues, a una mera experiencia intelectual y nada más. Aún más, esa creencia en la existencia de Dios le atormenta, produciendo en ellos un verdadero terror hacia Dios, como afirma Santiago, cuando dicen, creen y tiemblan, ya que ellos saben muy bien que Dios es justo, inmutable en sus decretos, y que nunca podrán librarse del juicio establecido sobre su condición pecaminosa y rebelde. La referencia a los demonios sirve también para afirmar la condición inteligente de los ángeles caídos, con emociones propias, ya que la forma verbal tiemblan se utiliza para expresar la situación que genera el terror en una persona. Así pues, los demonios sienten escalofríos ante la verdad de la existencia de Dios, porque conocen las consecuencias que acarrea para ellos el único Dios fiel, que no transige con el pecado. Y con todo, no se intenta efectuar una comparación entre la fe intelectual del hombre y la de los demonios, sino de los resultados en cuanto a los efectos, ya que ambas son incapaces de salvar. Continúo ahora con el versículo 20, donde dice: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? El nuevo y definitivo argumento en relación con la inutilidad de la fe intelectual que no produce obras se inicia aquí en este versículo, ya que la lectura de la oración produce la impresión de que el supuesto interlocutor no ha sido aún convencido de la inutilidad de la fe intelectual. Y de ahí el uso de una pregunta retórica que se inicia con ¿quieres saber?, para calificarlo de hombre vano, que aquí adquiere sentido de vacío o ineficaz, ya que el que alardea de fe sin obras es una persona vana, ya que lo que intenta hacerle entender Santiago es que la fe sin obras es totalmente inútil.
Y el adjetivo equivale aquí a inactivo, perezoso, inútil. De modo que la fe es inútil, no es operativa cuando no se manifiesta por medio de obras. Y mediante el ejemplo va a demostrar la verdad enunciada aquí. Continúo con el versículo 21, donde dice: ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pocos personajes revestían para el pueblo hebreo la importancia de Abraham, ya que los judíos, en el judaísmo y también los judíos cristianos, lo tenían como paradigma de la fe. Y el mismo apóstol Pablo lo pone como padre de los creyentes en el sentido de ser el gran asediente de la vida de la fe, como así enseña en su epístola a los Gálatas capítulo 3 y versículo 7. Como judío, y en un escrito dirigido principalmente a creyentes de origen judío, habla de Abraham como el padre de nosotros. Entonces, siguiendo la pregunta retórica en que escribe, pregunta si acaso Abraham no fue justificado por obras. De nuevo, en una simple lectura descontextualizada, pudiera parecer que Santiago y Pablo discrepan en la forma de justificación de Abraham. Y Pablo enseña enfáticamente que la fe de Abraham fue la que operó su justificación, como así enseña en Romanos capítulo 4, versículo 16, versículo 18 y versículo 22, donde dice: Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. E igualmente, enseña también en otro escrito, cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, en Gálatas capítulo 3, versículo 6. La Biblia enseña que Abraham fue justificado por medio de la fe cuando creyó a Dios. Génesis capítulo 15, versículo 6, ahí lo tenemos. Sin embargo, la fe de Abraham no podía ser estéril, es decir, vacía de contenido, porque era una fe verdadera que le impulsaba a obrar y se expresaba en obras consecuentes con ella. La evidencia de la fe que justifica es la acción, y en el caso de Abraham, el hecho de no rehusar a Dios y ofrecer a su hijo único, Isaac, en sacrificio cuando Dios se le demandó, como dice en Génesis capítulo 22 y los versículos 1 al 19. La fe, manifestada en mero asentamiento a principios religiosos, basados en cumplimientos solamente externos de preceptos rituales, como era propio de los fariseos, no era suficiente para la justificación, porque era una simple aceptación mental de lo que estaba revelado. Por eso dijo Jesús de ellos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia de estos dos grupos era meramente una apariencia externa de piedad y nada más. Aquellos procuraban justificarse y presentarse como ejemplos de conducta delante de los hombres, pero Dios conocía la inmundicia que había en sus corazones, como así enseña el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 15. Y además, ellos se contentaban con las manifestaciones
externa de piedad y solamente eso. De manera que su justicia era una justicia que conseguía satisfacer solamente a su mente, basada en razonamientos engañosos propios, ya que los religiosos de los tiempos de Jesús y los religiosos en los días de hoy se distinguen, porque era una justicia humana, elaborada por ellos mismos, que lo hacían justo ante sus propios ojos, que glorificaban el yo arrogante, hipócrita y ostentoso de la naturaleza adánica. Y ellos se vanagloriaban y se glorían en el día de hoy de ser creyentes, pero su fe no estaba ni está respaldada por obras que le pusieran de manifiesto. Santiago está enseñando que la fe de Abraham, instrumento para la justificación, se manifestó en una obra que lo respaldaba, la de entregar a su hijo, creyendo que Dios podía levantarlo de los muertos. No está refiriéndose aquí a la justificación inicial de Abraham, ocurrida tiempo atrás, allá en Génesis capítulo 15, versículo 6, cuando creyó a Dios. Lo que se enseña es que la fe que hizo posible la justificación se manifestó como viva por las obras que hacía. Abraham demostró su verdadera fe mediante una obra, ofrecer a su hijo como Dios le pidió. Y nótese lo que dice en Génesis capítulo 22 y los versículos 1 al 3, cuando dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enarbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? 2 complementos al versículo anterior ponen de manifiesto lo que pensaba sobre el modo de la justificación de Abraham. Y el primero de ellos es que las obras trabajaron con la fe. No es suficiente con hablar de fe, sino que ha de manifestarse por medio de obras que acrediten su existencia. Ya que las obras, especialmente la determinación y ejecución hasta el límite de estar dispuesto a sacrificar a su hijo, demostraban la realidad de la fe de Abraham. Y en esa ocasión su fe fue reconocida por Dios mismo. Cuando, más adelante en Génesis capítulo 22 y ahora el versículo 12, dice: Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusates tu hijo, tu único. Por tanto, podemos ver que la obra de entrega a su hijo era evidencia externa de la realidad de su fe en Dios. En segundo lugar, vemos aquí el complemento que expresa con mayor claridad que la justificación no se produjo por obras, sino por la fe, y que las obras perfeccionaron en el sentido de evidenciar y dar contenido a la fe que antes había sido ejercida y por la que fue justificado. La fe que se manifestaba en acciones concretas alcanzó la perfecta expresión en la obediencia de Abraham para sacrificar a su hijo. Había comenzado atendiendo el llamado de Dios y saliendo de Ur de los Caldeos, como enseña en la epístola a los Hebreos capítulo 11 y versículo 8. También Abraham habitó luego
como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Hebreos capítulo 11 y los versículos 9 y 10. Y también creyó la promesa de Dios en relación con su descendencia y no rehusó ofrecer a su unigénito porque creía a Dios y confiaba en Él para cumplir lo prometido. Hebreos capítulo 11 y versículo 12. Por esa razón, en base a la obediencia para entregar a su hijo, alcanzó la máxima dimensión de la fe, como dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por tanto, la fe de Abraham había sido probada, contrastada por Dios en el clisor de la obediencia y trajo como resultado la realidad de una fe genuina que no se manifestaba en palabras solamente, prometiendo dar a su hijo, sino que la confirma por obras al entregarlo sin reserva alguna. Por tanto, no se trata, pues, de obras que justifican, sino de acciones que evidencian la verdadera fe. La fe actuaba juntamente con las obras, porque la fe sin obras es estéril, como dice el versículo 17. Continuará con el versículo 23, donde dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Santiago de nuevo vuelve a apelar aquí a la escritura. La evidencia de la justificación de Abraham no surge de la reflexión del escritor, sino de la afirmación de la escritura, es decir, de la palabra de Dios. La fe del patriarca en la promesa de Dios, la aceptación de lo que Dios decía como verdadero, fue reconocida por Dios mismo, que le justificaba por su fe personal. Y nótese que la referencia bíblica tiene que ver con el momento de la justificación de Abraham, mucho tiempo antes de la entrega de su hijo Isaac. Apela aquí al pasaje de Génesis citado antes en Génesis capítulo 15 y versículo 6, ya que Abraham no fue justificado por obras, sino por fe, aceptando sin reservas la promesa de Dios y dándola por cumplida al conocer y reconocer que es fiel. Y transcurrido el tiempo, la entrega de su hijo fue entonces reconocida por Dios, que ve el interior del hombre y descubre que la fe de Abraham era auténtica, porque producía en él un respeto reverente hacia Dios, como así dice Génesis capítulo 22 y versículo 12. Así pues, era una fe verdadera, perfeccionada en el acto de la entrega de Isaac, su único hijo. Por tanto, era una fe verdadera, perfeccionada en el acto de la entrega de Isaac, porque no rehusaba nada a Dios, a quien creía. Por tanto, la consecuencia de la fe es que Abraham fue llamado amigo de Dios. El título no aparece en el pasaje de Génesis, pero está acreditado en otros lugares del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si miramos pues en Isaías capítulo 41 y versículo 8 dice: Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendiente de Abraham, mi amigo. Josafat menciona en su oración la condición de Abraham, cuando dice en el segundo libro de Crónicas capítulo 20 versículo 7: Dios nuestro, ¿no echates tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y le dites a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? La fe es el camino que agrada a Dios, en cuyo camino puede mostrar complacencia, amistad con el creyente, como enseña Hebreos capítulo 11 versículo 6. Mientras que por otro lado,
que una fe meramente intelectual no es del agrado de Dios. La fe viva, que se manifiesta en las obras propias del verdadero creyente, goza del agrado de Dios. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Una nueva llamada de atención introduce la frase con la forma verbal veis, que siendo un presente de indicativo, expresa la idea de una acción continuada. Pudiera ser también un presente de imperativo, lo que añadiría un mayor énfasis a la atención requerida, lo que sigue después. Por tanto, los lectores a los que escribe Santiago y también nosotros hoy, debemos prestar atención a la conclusión que se llega con la enseñanza anterior, ya que la lectura del párrafo es tajante. Literalmente dice que por obra es justificado el hombre y no por fe solamente. Ya se ha considerado el sentido en que Santiago hace esta afirmación. Las obras no justifican, repito, las obras no justifican, o de otro modo, ningún hombre puede ser justificado por obras. La justificación se alcanza por gracia mediante la fe. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 al 9 nos dicen: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así pues, la fe es el elemento que permite ser justificado por Dios. Romanos, capítulo 5 y versículo 1 dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la fe que no produce obras es una fe vana en sí misma, por tanto, es incapaz para cumplir la misión de ser instrumento en la justificación. Anteriormente, Santiago hizo alusión a la necesidad de mostrar la fe por medio de las obras en el versículo 19. De ahí, la conclusión que alcanza aquí. Abraham, que fue justificado por la fe a creer a Dios, perfeccionó la fe mediante la obra de entrega de su Hijo. Y de ese modo debe entenderse aquí la afirmación, ya que la fe que no produce obras es una fe vana para la justificación. Por tanto, las obras justifican en el sentido de evidenciar la realidad de la fe, por la que Dios justifica al pecador. Santiago está pensando en la prueba que evidencia la verdadera fe, y no en el acto de ser justificado por fe. La fe viva es que es instrumento de salvación, se manifiesta en obras consecuentes con la nueva vida que se recibe como consecuencia de haber creído al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y voy concluyendo ya con esto. La vida cristiana, que nace en un acto de fe, se desarrolla luego en la esfera de la fe. La victoria del creyente que vence al mundo descansa en la fe, como así dice la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 4, cuando dice: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Estimado y estimada oyente, solamente la persona que busca verdaderamente al Dios de la Biblia deposita su fe en lo que Dios dice a través de su palabra. Pero nótese que primero la persona debe de buscar al Dios de la Biblia, al Dios que se revela a sí mismo a través de su palabra. Y cuando la persona de verdad
busca a Dios, será la persona movida a reconocer su estado espiritual y se dará cuenta, a través de la palabra, que necesita un Salvador, y este Salvador es Cristo Jesús. Entonces, para que de esta manera la persona, cuando se reconoce pecadora delante de Dios, pueda experimentar el nuevo nacimiento de Dios, necesita aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y recibirle en su vida. Es por eso que, amigo y amiga oyente, yo te animo, si nunca antes has orado para recibir a Jesucristo en tu corazón, a que ores conmigo una oración de fe y repitas a ella donde estás y digas: Dios eterno, te confieso que hasta ahora he creído que era una persona salva por las obras que yo hacía solamente, pero tu palabra me declara que seré salva por medio de la fe en Jesucristo, no por obras para que no me gloríe. Acepto esta realidad y te acepto a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.